son los datos y qué no son datos. También vamos a ver cuáles son todos los tipos de datos diferentes que existen y sus principales características. Vamos a eso. Para empezar a hablar de datos, tenemos que entender al dato como una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica, pero los datos, en definitiva, son lo que describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, pueden ser magnéticos, pueden ser teclados, pueden ser un mouse. Hay hoy en día una infinidad de lugares por donde podemos recibir esos datos. Los datos representan la información que el programador va a manipular en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Los datos aisladamente pueden no contener información relevante para las personas. Solo cuando un conjunto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, una hipótesis o una teoría, se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Esto quiere decir que hasta que esos datos no se procesan de alguna forma, no necesariamente son útiles para las personas. Los datos pueden consistir en números, en estadísticas o en proposiciones descriptivas. Los datos en sí convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se consideran que son la base de la información humanamente relevante, que se pueden utilizar en la toma de decisiones importantes a nivel gerencial, por ejemplo. En programación, un dato es la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera el algoritmo. En la estructura de datos es la parte mínima de la información. Entonces podemos decir que un dato por sí mismo no constituye información, sino que el procesamiento de los datos es lo que constituye esa información. Todo sistema de computación es alimentado con datos. La representación de los datos incide en la elaboración de todo algoritmo que nosotros escribamos. El sistema de identificación de los datos se denomina estructura de datos y depende de la característica de cada uno de ellos. A continuación, vamos a empezar a ver los principales tipos de datos que vamos a usar normalmente en todos nuestros algoritmos y que se encuentran en todos los lenguajes de programación. Para arrancar, vamos a ver el tipo de dato de número entero. Los números enteros suelen emplearse con gran frecuencia en la programación, ya que su procesamiento es muy rápido y existen muchas operaciones en las que son imprescindibles, como por ejemplo la creación de índices en un vector o en una matriz o en el contador de un bucle en una iteración. Debido a las limitaciones de memoria, no se puede definir un número con una posición arbitraria. Los lenguajes de programación pueden definir distintos tamaños para los enteros, empleando por ejemplo 8 bits para contar desde el 0 hasta el 256 o 16 bits del 0 al 65.536. También esto se puede contar con números positivos o negativos. En el caso anterior eran solo contando los números positivos, por eso es del 0 al 65.536, pero podría ser del menos 32.768 al 32.761. Los ordenadores también trabajan con números decimales. Por motivo de eficiencia se suele distinguir dos tipos diferentes: los números de precisión simple de 32 bits y de 6 o 7 cifras significativas, y de los de precisión doble, 64 bits y 15 cifras significativas. Con los números en coma flotante se pueden hacer las mismas operaciones matemáticas que con los números enteros, pero en este caso el ordenador considera los decimales. Sigamos entonces con las variables booleanas, las cuales pueden tener solamente dos valores, verdadero o falso. Las computadoras van a trabajar a las variables booleanas solo con un byte, haciendo corresponder el valor 1 a verdadero y 0 a falso. Además, existen una serie de operadores que nos permiten trabajar con las variables booleanas de forma tal
que se pueden agrupar y formar expresiones mucho más complejas. Los más habituales son el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Para el operador AND vamos a ver que se tienen que cumplir las dos condiciones para devolvernos un verdadero o un 1, encontrándonos con que 1 y 1 es igual a 1, 1 y 0 nos daría 0 o falso, 0 y 1 sería igual a 0, 0 y 0 es igual a 0. Mientras que para el operador OR, 1 o 1 nos va a devolver verdadero o 1, 1 o 0 nos va a devolver 1, 0 o 1 nos va a devolver 1, 0 o 0 nos va a devolver 0. Esto significa que por lo menos una de las dos condiciones tiene que dar verdadero, a diferencia del operador AND, donde sí o sí las dos condiciones tienen que ser verdaderas. En el operador OR, como solo nos va a afectar a una única variable, lo que va a hacer es cambiar el estado de esa variable. Entonces, un verdadero negado va a ser un falso y un falso negado va a ser un verdadero. Entonces, si decimos no 1 va a ser igual a 0 o no 0 va a ser igual a 1. Si representamos gráficamente en tablas lo anteriormente mencionado, vamos a encontrarnos con las tablas que se conocen como las tablas de la verdad, encontrándonos, como las vamos a ver a continuación en la filmina, con el nombre de operador y los posibles cruces tanto de verdadero como de falsos y sus resultados. El último tipo de dato que vamos a ver son las cadenas de caracteres o string, y son todas aquellas letras y palabras que nosotros querramos utilizar. En los lenguajes de programación van a estar identificadas con comillas dobles o con comillas simples. Al igual que los números en la computadora, vamos a ver que los caracteres se codifican de forma binaria. A cada letra del alfabeto se le asigna un determinado valor que la representa. Existen para esto diferentes formas de codificar las letras. Entre las más conocidas y las más utilizadas son el ASCII, el ANSI o el Unicode. Para los idiomas latinos, en lo que es la programación web, vamos a encontrar que el Unicode utilizado es el UTF-8 y el UTF-16.